La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio es lámpara para un cristiano. El Evangelio es lo que da forma a la vida de un discípulo de Jesús. Las enseñanzas de Cristo debemos recordarlas para que nos ayuden a purificar nuestra vida. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en la sinagoga y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús les respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con las puntas del dedo». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este día continúa esa serie de observaciones que hace Jesús a una clase de gente religiosa, eran los fariseos, que ante los demás pasaban como gente muy honrada, muy religiosa, pero sus acciones y sobre todo su corazón estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Ese es el riesgo cuando la vida cristiana no se profundiza, cuando la fe es un poco superficial, cuando la fe no es capaz de transformar las decisiones del corazón, sino que nos quedamos con algunas prácticas que son buenas, que son piadosas, pero que no reflejan el ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, como muchos otros, sabían cuál era la voluntad de Dios, habían leído las Escrituras, lo mismo los doctores de la ley que se sienten ofendidos ante las palabras de Jesús, pero se sienten ofendidos porque Jesús les descubre que sus acciones son incoherentes. Cualquiera que escuche el Evangelio y que su vida no esté muy bien, cuando oye el Evangelio y dice: este Evangelio es muy duro, este Evangelio pone al descubierto lo que yo estoy haciendo, mis acciones, mis pecados, entonces ya no va a la iglesia o ya no quiere acercarse. Pero el Evangelio, si pone de relieve el pecado, es para invitar a la conversión, es para señalar por dónde tiene que ir un cristiano. Estaba bien pagar el diezmo, como dice Jesús, de la ruda, de la hierbabuena, de las verduras. Pero, ¿qué valor tiene el diezmo? Es decir, dar una cantidad de dinero, si al final no se practica la justicia ni el amor de Dios. Por supuesto que no tiene valor alguno. ¿O qué sentido tiene querer buscar los primeros puestos en todo? O que la gente les haga reverencia por las calles. Cuando Jesús habla de ocupar un lugar, dice: hay que ocupar el lugar del que sirve. Pero eso lo habían olvidado o no querían entenderlo. Por eso nosotros tenemos la oportunidad, y un cristiano debería examinar su vida. No vaya a ser que estas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo se vuelvan en algún momento contra nosotros y nosotros seamos los que nos veamos reflejados en estas recriminaciones de nuestro Señor Jesucristo. La hipocresía no va con Cristo Jesús. La hipocresía no va con la vida de un cristiano. Por eso tratemos de purificar nuestra vida según el Evangelio y hagamos que nuestra vida sea auténtica, sea coherente con esas grandes verdades del Evangelio como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna no es fácil. El ser muy buen cristiano implica dejar cosas, ser auténticos de una sola pieza, pero Jesús nos da la gracia para que si nosotros queremos, podamos hacerlo. Si lo intentamos, Él nos da la gracia y nos sostiene. Y si nosotros pues somos débiles, volvamos a caminar por un camino de autenticidad y que la palabra del Evangelio en ningún momento la rechacemos. Por dura que en algún momento sintamos la palabra del Evangelio, esta nos llama siempre a la conversión, nos llama a volvernos a Dios, nos llama a ser auténticos discípulos de Jesús.
El ser auténtico discípulo de Jesús no viene por cosas externas, viene por obrar según el corazón, la palabra de Cristo Jesús. Que esta sea la invitación que hoy acogemos todos a la luz de este Santo Evangelio. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.